arrancar con una máquina de cero, con todo de cero y salir a probar todas las máquinas que había en el mercado, ver todas las cosas que nos gustaban, las que no nos gustaban. Creo que durante 5 o 6 años fui el, el productor más puteado por todos los maquinistas de la zona de Casares que nos daban servicio porque lo hacía probar cosas, meterse en lugares donde la máquina no pasaba. Bueno, un montón de cosas que llevó al desarrollo de lo que tenemos ahora. En este episodio de Juan Agro, De hoy Juanagro, convocamos hoy a un convocamos experto de la a un experto maquinaria de la agrícola. maquinaria Se llama agrícola. Hernán Se llama Hernán Subeldía, Subeldía, CEO, es propietario CEO, de propietario Pulqui de Pulverizadoras. Pulverizadora. Hernán Subeldía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre uno mira de reojo qué es lo que está haciendo el otro y si se pueden replicar cosas positivas, mucho mejor. Mejor. ¿Cuál crees que es el sello del Pulqui? ¿Qué está en el ADN empresarial de tu empresa? Nuestro es una empresa, es una pyme familiar y creo que nuestro hashtag resume todo. Familia Pulqui me parece que resume todo. No apuntamos a ser uno de los grandes jugadores del segmento en cantidad de máquinas, sí apuntamos a un público que tenga determinados estándares o que requiera determinados estándares de calidad y de ingeniería sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que siempre la empresa desde sus equipos de arrastre o equipos de 3 puntos nos caracterizamos por tener equipos innovadores y por equipos muy robustos. Y me parece que la línea de pulverizadoras autopropulsadas siguió ese mandato o hasta lo potenció un poco, ¿no? Jugamos con un altísimo nivel de ingeniería, sobre todo una máquina que el peso te condena mucho, entonces en cada una de las partes y piezas, en el desarrollo, en la acción dinámica del propio peso, en el mismo trabajo, puede ser en la barra, como el movimiento líquido dentro del tanque. Es una máquina que tiene mucho estudio, ¿no? ¿Por qué te fuiste para el lado de las pulverizadoras, Hernán, y no otro segmento? Claro, creo se laburó mucho en la ingeniería, se labura mucho en la estética y se labura mucho hasta en la estética de las partes metálicas de las máquinas. Digamos, a mí me interesa ver un chasis pelado antes que entre a granalla y que sea lindo. Seguramente es un rubro que muy poca gente le da importancia a eso, más allá de la funcionalidad de las cosas, y el tema de que uno haya andado mucho tiempo arriba de máquina y lo siga haciendo y tenga un trato muy cercano con nuestros clientes, que son amigos prácticamente, y donde vas viendo cosas para mejorar o cosas que te quedan más cómodas o menos incómodas, o bueno, hay un montón de laburo atrás de la máquina. Lógico que tenemos un volumen de producción bajo, tenemos una empresa que está todo matrizado, tenemos el 80 y pico % de nuestros cordones robotizados, nuestro cordón de soldadura, granallamos pieza por pieza en forma manual y se pinta todas las piezas con 2 manos de epoxi, dos de poliuretano. Digamos, hacemos un producto que yo creo que responde a un mercado de alta calidad y bueno, y, pero en un bajo volumen de producción, ¿no? En nuestro sector hay, o en nuestro rubro ahí están los pesos pesados de la maquinaria agrícola. Creo que sembradores y pulverizadores son los pesos más pesados que tiene a nivel facturación y cantidad de unidades de la industria nacional. Y nosotros no nos interesa estar dentro de esos pesos pesados, nos interesa tener un nicho que es el que cubrimos. Ahora, ¿cómo se compite con esos tanques? Creo que con producto, con servicio y con diferenciaciones desde la parte de ingeniería, a veces competimos, a veces no. Seguramente el que está acostumbrado a ver la máquina de una marca quiere que o que otra, o si va a cambiar, que tenga las mismas cosas, ¿no? Entonces muchas veces es un laburo explicar por qué no tenemos las mismas cosas, por qué no hacemos las cosas de esa forma. De hecho, no estoy hablando mal de ningún colega, todo lo contrario, pues te digo, son distintos segmentos y creo que encontramos nuestro lugar en el mercado y hacer por ahí en el equipo de arrastre, donde vos necesitabas vender más máquinas para sostener la misma estructura, era diferente, pero cuando vos te podés focalizar en un producto como el que es el autopropulsado, la verdad que encontramos un lugar que nos sirve, que nos es grato a nosotros y que creo que les es grato a nuestros clientes también. En el caso del Pulqui, ¿cuáles son esos pasos firmes que has dado, pero que al mismo tiempo podían suponer un riesgo y que te han dejado un aprendizaje?
Mira, nuestra empresa el año que viene va a cumplir 50 años desde que sacó su primer equipo de arrastre. Eh, Es mucho, ¿eh? hacerme dueño yo de esa trayectoria se tendría un nivel de hipocresía monstruoso, ¿no? Yo soy segunda generación, mis viejos fueron los que fundaron la empresa y creo que uno sigue una línea, sobre todo en lo que tiene que ver con los valores, con cómo se porta con los proveedores, con todo eso, ¿no? Eso sí es un mandato fuertísimo porque si una empresa que pasó de evaluaciones, presidente, ministro, Martínez dio incluido, y todo eso no giró un día en descubierto y nunca tuvo un cheque devuelto y nunca quedó mal con un proveedor, me parece que es lo principal, ¿no? Mantener una empresa sana no es poca cosa. Cuando arranqué con todo lo que es el diseño de la máquina autopropulsada, empezamos a analizar. Yo me parece que hay algo que los argentinos como sector todavía no explotamos, que es el complementar las sinergias de una empresa y la otra, que el mundo lo tiene bastante resuelto, las principales potencias del mundo lo tiene bastante resuelto eso. Y bueno, Ujú. empezamos con la idea de hacer proyectos asociativos y después nos encontramos que yo requería un nivel de desarrollo que no, con las personas, con las empresas que empezamos que nos subimos a este tren, diferíamos. Entonces, antes de tener un sí y un no posterior, bueno, tomamos la decisión de arrancar nosotros y seguir con nuestro producto. Arrancar con una máquina de cero, con todo de cero y salir a probar todas las máquinas que había en el mercado, ver todas las cosas que nos gustaban, las que no nos gustaban. Creo que durante 5 o 6 años fui el, el productor más puteado por todos los maquinistas de la zona de Casares que nos daban servicio porque lo hacía probar cosas, meterse en lugares donde la máquina no pasaba, bueno, un montón de cosas que llevó al desarrollo de lo que tenemos ahora. Y después empezamos a trabajar en conjunto con nuestros clientes, hacemos reuniones con ellos. No sé, si Pedro te dice que esto tiene que ser blanco y Juan te dice que tiene que ser negro, nos sentamos con Juan y Pedro y decimos, che, a ver, ¿qué es blanco, negro o gris para ustedes? Y en función de eso seguimos laburando. Creo que eh, generar ese ambiente familiar con nuestros clientes nos posiciona en un lugar que los grandes no lo pueden hacer por una cuestión de tamaño. No es una crítica hacia eso, sino, digamos, vos podés juntarte en una mesa con 100 personas o con 100 amigos, perdón, con 10 amigos, pero con 250, 300, 400 no podés. Bueno, esto es lo mismo. Ese es nuestro lugar en el mercado, digamos. No le vas a pedir a Pagani que haga un Fiat Uno. Claro, se entiende la analogía. Hernán, y en este camino que próximos a cumplir 50 años, siempre uno se tiende a preguntar a los empresarios, sin cassette, por supuesto, ¿cuál fue esa buena o cuáles fueron esas buenas decisiones que contribuyeron y tuvieron una incidencia a pleno en el negocio y en el porvenir? Pero también ha habido malas. ¿Qué te dejaron las decisiones que estabas convencido y que no salieron? Mira, yo creo que tanto sea el industrial como el emprendedor en sí es una sucesión permanente. Y cuando te digo permanente, no te digo cada 2 años, te digo cada 2 segundos de decisiones que vas tomando. Eso te vaya, digamos, donde estamos es una consecuencia de las decisiones que tomamos, me parece, tanto sea para bien o para mal. Probablemente hay algunas decisiones que tienen que ver con avanzar más despacio, otras más ligero y otras donde vas para atrás. Nuestra empresa ha tenido el mismo punto de inicio que otras empresas de nuestros colegas y estamos en lugares diferentes. Y eso es porque o fuimos más conservadores, o priorizamos determinadas cosas, o fuimos desinteligentes en algunas cuestiones comerciales, o no sé, tenemos de todo. Hoy tenemos una empresa bien constituida y me parece que eso es lo importante. Si vos me preguntas cuánto distamos de donde quisiéramos estar, y por ahí no distamos tanto de donde quisiéramos estar, ¿eh? No estamos tan lejos. No sé si uno adaptó el horizonte en función de las herramientas que tiene o con las herramientas que tiene fue llevando la empresa hacia el horizonte que uno tenía pensado, pero también yo creo que el horizonte es dinámico. Si esta charla la hubiésemos tenido hace 10 años, yo te hubiese contestado otra cosa, me parece. Es probable, es probable. Y en materia tecnológica, que has visto pasar de todo, desde aquel primer equipo al día de hoy, ¿cuán importante es la tecnología y de qué manera tiene un impacto en el productor o contratista, pero también en la empresa misma, que debe adoptarla, debe invertir? Sí,
Yo creo que lo que hacemos nosotros como industria es lo mismo que hace el productor o el contratista como cliente nuestro. Nosotros nos tecnificamos todo lo que podemos, tratamos de ser lo más eficiente que podemos dentro de los recursos que tenemos. Seguramente no hacemos inversiones alocadas y, y por eso no crecemos o no hemos crecido cuando en otro momento de otra forma, pero hoy el hecho de tener una empresa que funciona bien, donde podemos trabajar muchas cosas robotizadas, si vos me preguntás a mí, me gustaría robotizar más cosas en la empresa porque eso te obliga a diseñar de una forma diferente, a estandarizar procesos, a pensar, digamos, yo empecé a pensar diferente cuando tuve un robot de soldadura. Vi Hernán, acción. rumbo en esta charla. Cuando hablas de robot, ¿inevitablemente implica reducción de personal o readaptación? No, todo lo contrario, es al revés, es optimizar los procesos y generar un... Nos ha pasado porque la pregunta tuya me lleva a un quiebre cultural que tuvimos dentro de la empresa porque pensaban eso. Y la realidad es que vos con un robot de soldadura le estás generando un ámbito de laburo al tipo, no sé, 1.000.000 de veces más confortable que el soldador manual. Yo llego todos los días, lo primero que hago, doy una vuelta por la fábrica, saludo a todos los chicos y no es que me instalo en la oficina, voy cada 5 minutos a la fábrica. Y yo soy Ujú. consciente que las cosas que no me gustan hacerla a mí, seguramente no le guste hacerla a otra. Y estar todo el día soldando, hay piezas que te requieren una carga térmica tremenda, donde vos tenés cordones muy anchos, en pleno verano. A mí no me gusta todo el día cortando material, me parece que es mucho más lindo trabajar con, manejando un robot, ¿no? Y nosotros no hicimos reducción de personal, lo que sí hicimos es aumentar la productividad y lograr una estética en los cordones de soldadura, más allá de la parte de resistencia, lograr una estética diferente. Entonces, hoy soldamos 1.000 pernos y están los 1.000 iguales. Y pongo a mi mejor soldador y no le da la vuelta a la muñeca los 360 grados, físicamente no puede hacer ese laburo. Entonces hemos jugado con eso, con hacer esos desafíos y creo que la incorporación de tecnología ha sido muy buena. Estoy abierto a seguir haciéndolo. De hecho, hoy estamos haciendo parte de los diseños también con inteligencia artificial. Pusimos hace un año y pico un parque fotovoltaico que nuestra empresa, cuando hay sol, es completamente autosustentable. Y creo que son Mirá, pocas fábricas en el sector que es completamente autosustentable. Eh, yo qué sé, nos gusta esto, no compramos un edificio en Miami, seguimos toda la guita que es como el productor o como el contratista, toda la guita que tenemos la metemos acá adentro. vos sabés que te escucho pensando en las innovaciones que se vienen para el Pulqui o que ya están en esto de dinamizar, invertir y de optimizar. Contexto también de costos crecientes. ¿De qué manera encontrar o lograr el equilibrio? Últimamente estamos en una discusión que para mí está mal formulada, que es costos, precios, precios, costos. Tenemos que hablar de las dos cosas y yo digo a modo de título, no tiene nada que ver una cosa con la otra, la realidad es que sí, pero no tiene una relación tan lineal o directa como se la plantea a veces cuando conviene. Nosotros somos muy eficientes, ¿no? Y en esto me atrevo a hablar por muchos más que por mí. El sector de maquinaria agrícola es muy eficiente a nivel productivo y el sector de maquinaria agrícola nacional le ha formado parte en un avance en la eficiencia del sector agrícola monstruoso. Digamos, somos el país de menor huella de carbono por tonelada de proteína generada. Somos el país que menos hidrocarburo consume para sembrar una hectárea de algo o para cosechar una hectárea de algo. Eso tiene mucho que ver con el productor y tiene mucho que ver con la maquinaria. Lo que sí caemos, sobre todo en las fábricas, que nos encontramos con una gran ineficiencia puertas afuera. Yo creo que se tiene que acomodar una matriz impositiva. Primero tenemos que tener un plan de Estado. Yo soy partidario que tenemos que tener un plan de Estado porque si analizamos la mayor el mayor crecimiento de país como potencia probablemente haya sido China. Y China responde no a un comunismo clásico, como todos sabemos, pero sí responde a un plan de Estado. Y creo que tenemos que Ujú. tener un plan de Estado donde hay algo muy bien valorado, que es la maquinaria agrícola, para potenciarlo. Y tener reformas impositivas, laborales, en varios ámbitos, hasta estructurales, de infraestructura, de un montón de cosas, para ser más competitivos a nivel mundial, ¿no? Y que la maquinaria agrícola llegue a cubrir el potencial que tiene hoy exportador. Hernán, yendo al equipo, al fierro en sí,
¿qué crees que encuentra el productor o el contratista en un equipo del Pulqui? Una máquina súper sencilla, pero súper sencilla. Una máquina donde tenés acceso a todo, donde es fácil de armar, es fácil desarmar, es fácil cambiar una manguera, es fácil hacer cualquier cosa. Pero es la máquina más liviana del mercado y con una distribución de peso que seguramente será una de las mejores del mundo. Eso te genera que con un muy bajo consumo de combustible tenés gran autonomía y una capacidad de tránsito. Nosotros ahora estamos muy complicados con el tema del agua, en zonas muy complicadas logramos una máquina que pase muy bien. Creo que eso es lo que me gusta. Probablemente es una expresión de deseo, es un poco lo que el cliente te dice después que tiene la máquina, ¿no? Pero si vos me Claro, decís que lo hace elegir nuestra máquina, yo creo que pasa un poco más por el otro lado, pasa por lo familia Pulki que por esa parte, ¿no? Después te encontrás que cuando tienes la máquina te ponen el acento en esas cosas, en el postventa también, pero el por qué tiene más que ver con sentarse con el dueño de una empresa y hablar de fierro y hablar de igual a igual y que alguien te explique, se tome el laburo de explicarte por qué la máquina tiene cada tornillo y por qué no tiene los tornillos que vos decís que debería tener. ¿qué errores común observan ustedes como fabricantes que puede tener el productor con un equipo, como una pulverizadora? ¿Se aprovecha todo el potencial? Si vos me preguntás si aprovecha todo el potencial de una máquina, Sí. yo creo que a nivel tecnología no. Digamos, acá tenemos una figura que es sumamente relevante en la Argentina, que es el contratista. Yo creo que muchas veces se le exige al contratista que equipe sus máquinas con una tecnología superior a lo que el servicio que da después le demanda. Creo que ¿Cómo es eso? Dime. a lo por ahí le dice, no, yo necesito corte a corte, corte pico a pico, o surco a surco, o esto o el otro, tun, tun, y después no se controlan otras cosas, no se hace un control de suelo, digamos, me parece que la agroindustria fue uno de los sectores que más se flexibilizó, con más velocidad se flexibilizó a los requerimientos que le hacen a los contratistas. Pero muchas veces no se utiliza la máquina con todo el potencial. Eh, es como que te digan, te compraste el iPhone 18, 17, no sé cuál es el último, y que Ah, usas WhatsApp. A veces pasa un poco eso, ¿no? Y después la otra, encontrar gente que capacitada para utilizar esa tecnología, ¿no? Para que vos te conectes desde el cielo a la máquina, que modifiques parámetros, que puedas variar algunas cosas, que puedas ajustar otras, que puedas obtener datos, y después, ¿qué haces con el procesamiento de esos datos? Los mezclas con un análisis de suelo, armas una programación de siembra, de fertilización, hay mucha tecnología, pero a veces son eslabones que no están unidos en la cadena. Creo que lo que nos falta por ahí como país es empezar a unir esos eslabones. Gran parte de esa unión tenía que ver con la falta de conectividad que había en el interior. Hoy creo que eso ha mejorado infinitamente. Que alguien que tiene una millonada de plata puesta en una máquina, en tecnología, no tenga una atención porque no se pueda conectar a una plataforma que le pueda hacer un diagnóstico, es un problema gravísimo, ¿no? Hoy total. esas distancias se están acortando. Te pregunto, porque estás o fabricás un equipo que cuando el público de ciudad de campos, después vemos si por desconocimiento o porque vas equivocado de otros lados, pone reparo. No es lo mismo ver una pulverizadora, un tractor, una cosechadora, pensando en la cuestión de la sustentabilidad. Estos bichos tienen tecnología directamente para no fallar. Sí, yo creo que la tecnología hoy la estamos aplicando todo en forma transversal en todos los sectores del agro. Hoy, desde el mapeo de un silo, de una secadora, si querés, de una sembradora, de una pulverizadora, yo creo que todo. Es cierto que nos merecemos como país una discusión de decir en qué lenguaje van a hablar todas nuestras máquinas, Ujú. porque hubo una punta de lanza de una multinacional que habla este idioma, decimos, ¿tenemos que hablar todo inglés o queremos que todas nuestras máquinas hablen en español? Bueno, eso sí es parte de un debate que nos merecemos, no solo la maquinaria agrícola como parte de un todo, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a salir valor más valor un equipo de ustedes, pensando también en esto de las importaciones, que sabemos que incluso pulverizadoras se están importando? Mira, una máquina autopropulsada podés hablar hasta de $400.000 con un determinado equipamiento electrónico. Y si vos le querés sumar corte pico a pico, con doble línea de pulverización, con doble tanque, con todo, capaz que gastás otros $200.000 arriba. No te diría que no tenés techo, pero sí tenés un techo, pero podés ir agregándole tecnología siempre. Y con respecto a lo que me decís de la Y importación,
siempre hubo importación de equipos y aún con costos que rondan o que superan el 30% con respecto a nuestros colegas y competidores brasileros, la maquinaria agrícola argentina ha sido muy competitiva en precio, siempre, ¿no? Porque a veces decimos esto está caro y lo comparamos, pero no se fabrica acá en la Argentina, o lo comparamos con lo que salió en otro momento. Yo creo que hay un montón de malas comparaciones que muchas veces sin querer y otras veces queriendo se hacen que no son sanas. ¿Cómo te llevas con el mundo y la fe, como son los drones agrícolas, que vienen a complementar, pero cada vez son más ponderados? ¿Qué opinión tenés? Yo, es algo súper interesante, nosotros estamos con ganas de trabajar en algo de eso. Mira, Creo que es algo... No, se me cortó ahí lo que me dijiste. ¿algo propio o alianza con otra empresa? No, con una alianza con otra empresa. Creo que es algo Porque, nuevo y, y va a ir mutando el formato. Probablemente esto nos lleve a que tengamos drones que no sean con batería, sino que sean con motores de combustión interna para ujú, aumentar la autonomía. Probablemente nos lleve a drones que hagan parte del monitoreo y le manden señal a una pulverizadora que no tenga que tener 50 cámaras en la barra o 60 cámaras para detectar dónde hay maleza, dónde sí, dónde no. Yo creo que es algo nuevo. Si vos me preguntás para dónde va, tengo las mismas incertidumbres que vos, pero que se va a empezar a usar y cada vez más seguramente. Y también va a pasar otra cosa, va a pasar otra cosa. Va a haber cosas que van a explotar en su uso y va a haber cosas que van a encontrar un mercado de nicho. Si vos me decís en un país como la Argentina, con las extensiones que tienen los campos acá, podés fumigarlo o pensás en fumigar con un dron que tiene una autonomía de 7 minutos, y yo te digo, no, no, no. Y vos me decís, entonces esto no sirve, ¿no? Sí, hay un montón de aplicaciones puntuales en frutícola, en calles, todo lo que es acacio negro en casa, hay un montón de aplicaciones puntuales que todavía no se están usando de la forma o con la magnitud que se podrían usar. Y creo que también va para eso, atrás vos ves tu información entre nosotros. dron y la computadora a futuro, digamos, pensando en las máquinas de acá de 2040. Antes capaz. Sí, yo creo que va a haber un mix y va a haber lo que termine quedando va a ser lo que se depure, digamos, de la mezcla entre los dos, de la información que se crucen, de la capacidad que tengamos de interactuar entre sí. Si fueras productor, ¿qué estarías viendo, qué estarías queriendo del mercado de maquinaria agrícola que no hay? Soy productor también. eh, Mira, yo, yo siempre digo que a veces tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de potencial, porque la realidad es que la maquinaria agrícola argentina o el productor argentino no es un piloto de mitad de pelotón de una categoría zonal. Estamos corriendo la Fórmula Uno. Entonces vos al que salió, el que clasificó 12 en una carrera, en un FIA 128 acá en tierra, le podés decir, che, está a tanto de la punta, pero en la Fórmula Uno no, es todo muy cerquita, no pasa eso. ujú, Y nosotros, yo no soy muy optimista con respecto al potencial, pero no porque no le tenga fe, sino porque sé que cuando vos ves lo que pasa acá y lo que pasa en otros lugares del mundo, acá se anda ligero en eso, se va ligero. Em, sí, a mí me como, no sé si como productor, más como argentino, me gustaría que tengamos más fábricas de tractores, de cosechadoras. Me da mucha lástima con lo que pasó con nuestro sector en los últimos, no, 2, ni 3, ni 4, ni 20 años, en varias décadas atrás, ¿no? Yo cuando veo la Argentina, digo, el país que desarrolló la primer cosechadora autopropulsada, que llegó a tener más de 25 fábricas nacionales, que hoy tengamos una o dos y complicadas, me pone en un lugar que no me gusta mucho, ¿no? No me siento cómodo como argentino en ese lugar. En eso sí, yo creo que tenemos mucho potencial de crecimiento. También es cierto que todo el tiempo que vos dejaste pasar, otro lo aprovechó y eso claro. hace que estés más lejos a veces de tu horizonte, ¿no? Porque nos vamos, digamos, hoy requiere que la industria nacional en algunos rubros se reinvente con una velocidad que no sé que sí se puede lograr. ¿Cuál es el mensaje para el productor? Uy, no, no sé si soy yo el indicado, ¿no? Hay que seguir laburando, hay que Animate. seguir tirando para adelante. Todos nos encontramos en ambientes hostiles a veces y el tema es no cortar, hay que seguir laburando, hay que seguir invirtiendo. Y a mí
esto sí se puede decir al productor, me gustaría que se labure desde lo institucional con el mismo énfasis de lo que se labura en lo técnico. Digamos, yo siempre digo, las expo nuestras, te encontrás con un fenómeno que no se da en otras expos en el mundo, que encontrás al productor hablando con el dueño de la empresa o el contratista hablando con el dueño de la empresa, el fabricante y el de ingeniería y este, el otro, y intercambiando ideas y viendo una cosa y viendo la otra, ese dinamismo. Por eso la Argentina creció en un montón de cosas como creció. Aparte, el productor todo y sabelo todo en muchos casos. Es el primer ingeniero en el campo. Sí, sí, sí. Yo creo que igual es un laburo en conjunto, ¿no? Y yo siempre Sí, claro. digo, y por ahí suena muy feo como lo digo, pero el cliente no tiene la razón por ser cliente. Es como que tenga la razón por ser petizo, alto o rubio o morocho. Lo bueno es que cuando del debate viene, de una charla, el producto que se logre sea mejor, sea más eficiente y sea fabricable, ¿no? Entonces, esa interacción me gustaría que esté en lo institucional también, porque yo miro a Brasil y Brasil hace 30 y pico años que el agro está trabajando la agroindustria está trabajando como un solo sector, entre agro, industria y todo el ecosistema que tiene que ver con el interior, y tienen el 60% más del 50% del Congreso, y no tienen retenciones, y por ahí tienen una infraestructura mejor que la nuestra, y tienen políticas industriales mejores que las nuestras. Entonces, creo que eso es algo que nos queda pendiente, algo que tenemos en el tintero, de mostrar las fortalezas de los dos y no las debilidades de cada uno. Hernán, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, ¿vos nos podés contar, si se tiene alguna rápida en la cabeza, cuál fue la más difícil comentario y cómo salió? Perdón, te corté, escucho que te he cortado. Si nos podés comentar cuál fue o una de las decisiones más difíciles como empresario, ¿no?, a lo largo de esta historia, y cómo salió. Yo creo que probablemente haya sido así. Yo di la última materia un miércoles a las 11:30 de la noche, terminé de dar la materia y al otro día a las 7:30 estaba en la fábrica. Eso no sé si no sé si fue una buena decisión, creo que fue una de las malas. Uno tiene que, por ahí tendría que haber andado bastante y ver otras realidades. Cuando empecé con el desarrollo de la máquina autopropulsada también fue una decisión, fue un momento clave porque llegaba algo que iba a durar 8 meses, duró 5 años. Entonces llega un momento donde te quedas sin fuerza, sin recursos, sin todo, y decís, bueno, a ver, sigo peleándola acá, o paro con esto, o busco de hacer algo que se parece o un producto más terrenal, digamos, que diste un poco de mis ideales. Pero no me quejo de eso, la verdad que no fueron malas decisiones de personas más capacitadas y con herramientas intelectuales superiores podrían haber tomado mejores decisiones en esas circunstancias, pero creo que no, que eso fui por el camino que me pareció que era el correcto y lo que debía. Y después no me he encontrado con decisiones que digan, che, son vida o muerte, qué hago, qué no hago, digamos, eh, por lo menos no tengo presente ninguna cosa así. Bien, bien, bueno, mejor así. Hernán Subeldía, propietario de Pulqui Pulverizadoras, gracias por estar aquí en Bueno, los invitamos todos ustedes a que disfruten de esta charla y de este podcast que tiene valor y a interpelándose a partir de los mensajes que nos está abriendo. Gracias. Bueno, Eduardo, te agradezco a vos, a toda la gente que mira, a todo mi equipo, y a todos mis colegas, a nuestros clientes y a todos los que forman parte de esta, de este bendito sector que tanto bueno le aporta al país.